Bienvenidos una vez más y nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio, con un interesante tema que es el que traemos hoy hasta el programa, el mundo de los fantasmas, de los espectros. Bueno, si recordáis, hace algún tiempo, hace algunos programas, ya nos fuimos hasta la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, que es hasta donde nos vamos a ir hoy, y os hablamos de las apariciones fantasmagóricas de los lugares más populares de la ciudad. Y entre estos lugares concretamente se encontraba un hotel, un hotel bastante majestuoso, clásico, que bueno, prácticamente todo el que haya visitado la ciudad de Liverpool pues posiblemente haya estado cerca o haya oído hablar del Hotel Britannia Adelphi. Bien, en aquel programa sobre los fantasmas de Liverpool tan solo dedicamos un par de minutos, era uno de tantos lugares mágicos, encantados que hay en Liverpool, pero la verdad es que es un sitio que a mí me atrae muchísimo y no podía dejar pasar la ocasión de dedicarle un programa entero al Hotel Adelphi, al Hotel Britannia Adelphi, y hablar de forma un poco más extensa de todas las apariciones fantasmagóricas. Se dice del Adelphi, de este hotel, que es el hotel más encantado de toda Gran Bretaña. Bueno, también hay que decir que yo esto lo he oído de muchos y diferentes lugares, de diferentes alojamientos en toda la isla de Gran Bretaña, pero desde luego el Adelphi tiene algo especial. Yo le tengo un cariño o una devoción especial a este lugar, hasta el punto de que cada vez que visito la ciudad de Liverpool, que además lo hago bastante a menudo, por cierto, no me pilla demasiado lejos. Ya sabéis que nosotros nos ubicamos en Glasgow, en la ciudad más populosa de Escocia, y bueno, Liverpool se encuentra un poco más al sur, son apenas unas 4 horas en automóvil, y ciertamente es una ciudad que a mí me atrae bastante. Tiene un movimiento, por ejemplo, musical realmente atractivo, a nadie se le escapa que es la ciudad de origen de The Beatles, del famoso cuarteto musical. Pero no solamente esto, tiene lo que es el ambiente nocturno de la ciudad es muy interesante. Hay muchísimas atracciones para visitar, no solamente nocturnas, sino también diurnas y fuera de lo musical, los muelles. Hay muchísimas cosas en Liverpool que yo sinceramente siempre recomiendo. Es una ciudad, de las ciudades posiblemente más interesantes de toda Gran Bretaña y sin ninguna duda de Inglaterra. E insisto, me gusta mucho visitar Liverpool y cada vez que voy a Liverpool intento alojarme en el Hotel Adelphi. Es como también una peregrinación para los que nos gusta el misterio, intentar desentrañar qué es lo que sucede en este hotel, que además se da la circunstancia de que, a pesar de ser un hotel clásico, incluso en ocasiones se le puede aplicar la calificación como hotel de lujo. Lo cierto es que las estancias en el Adelphi son bastante económicas. Lo que es la habitación más básica es bastante económica e incluso mucho más que otros lugares también de la ciudad de Liverpool, con lo cual además está muy bien situado. Hay un car park, un parking muy cercano, con un precio también fabuloso para los que se desplazan en automóvil, con lo cual el Hotel Adelphi es un lugar muy conveniente para alojarse por todas estas razones. Insisto, si a uno le gusta el mundo del misterio, pues no hay más morbo que ir directamente a este hotel que se califica como el más encantado de Gran Bretaña. Ahora muchos os preguntaréis, ya que he estado personalmente tantas veces en el Adelphi, ya os puedo asegurar que han sido bastantes, si en alguna ocasión he visto algo de todo esto que se comenta y se cuenta sobre el tema de los fantasmas. Pues debe de ser mi mala suerte, o debe de ser que no estuve el día que aparecían los fantasmas, pero yo nunca he tenido ocasión de presenciar ninguna aparición de espectros, ni, como vamos a ver, otros muchos fenómenos que se dan en el Adelphi. Me he alojado prácticamente en todas las plantas y en ningún caso he conseguido, incluso estando atento y buscando el morbo, por así decirlo, de estas apariciones, nunca he conseguido encontrar nada. Pero bueno, yo no soy quien para juzgar si realmente todo esto es cierto o no es cierto. Ahora veréis que hay desde luego una historia de apariciones y de todo tipo de fenómenos pues muy interesantes. Vamos a entrar ya en materia. Lo primero, os voy a localizar el hotel dentro de la propia ciudad de Liverpool.
Si más o menos conocéis la ciudad, pues os lo voy a localizar, y si no, como siempre digo, aplicación tipo Google Maps, o buscáis un mapa de la ciudad de Liverpool y bueno, podéis encontrar el hotel. El nombre completo del hotel a día de hoy es Britannia Adelphi, muy conocido, mucho más conocido como el Hotel Adelphi en Liverpool. Simplemente se localiza en Ranelagh Place. Esta es la dirección, la calle. Está en lo que es el L1, que es pues el barrio más céntrico de Liverpool, cerca de la famosa estación de Lime Street, cerca de las zonas por ejemplo, Whitechapel, zona peatonal de tiendas, de otras también calles interesantes como Bold Street. Hemos hablado ya en ocasiones de Bold Street, otra calle bastante misteriosa de Liverpool, que, bueno, aparte de los temas de misterio, también es una zona de tiendas, de cafés, de muchísimo movimiento. Y también el Adelphi se encuentra muy cerca de lo que es la zona musical, la zona de Matthew Street, donde está el famoso The Cavern. Todo esto está en un radio de apenas 5 minutos caminando de la Adelphi, con lo cual es un lugar muy, muy estratégicamente situado en el centro de la ciudad de Liverpool. El hotel cuenta con 402 habitaciones. Ya os digo que es un hotel realmente grande, es un hotel, bueno, muy lujoso. Algunos lo conocen como uno de los hoteles más lujosos de la ciudad de Liverpool. 402 habitaciones, todas ellas en suite. Y vamos, antes de entrar en el tema misterioso, a repasar un poco la historia de este hotel. Es un hotel que se origina, que se construye en el siglo XIX. Vamos a empezar porque, como veréis, pues ha cambiado de manos, se ha edificado varias veces. En un principio, la primera aparición histórica del hotel se produce en el año 1826, a inicios del siglo XIX. Un empresario hotelero, un tal James Radney, convierte dos casas que se ubicaban en esta zona, dos casas, dos viviendas realmente ya medianamente grandes, medianamente lujosas. Bueno, pues convierte estas dos casas que estaban construidas ya en el siglo XVIII en una especie de alojamiento hotelero. En torno a esta zona también estaba lo que se llamaban los Ranelagh Gardens, que eran unos jardines realmente muy importantes en esta zona centro de Liverpool, puesto que eran una zona recreacional pública y bastante importante y conocida de la época. Toda esta zona, estas dos casas y los jardines, los Ranelagh Gardens, van a pasar a ser ya el territorio sobre el que se va a construir. En principio solamente se van a utilizar estas dos casas como emplazamiento hotelero, pero ahora veremos que con el tiempo se van a ir construyendo nuevos edificios. 50 años después de esta primera aparición del empresario hotelero, del señor Radney, ya en 1876 se construye un nuevo hotel. Se derriban las casas antiguas y también sobre la zona de los jardines se construye un nuevo hotel ya muchísimo más grande, finales del siglo XIX. Unos años más adelante, ya casi a final de siglo, en 1892, lo va a comprar una compañía de ferrocarriles que es la Midland Railway. Es importante este cambio de manos porque aquí va a aparecer ya el nombre de Adelphi. La compañía Midland Railway da el nombre al hotel de Midland Adelphi en el año, insisto, 1892. Y 20 años más tarde, entre 1911 y 1914, en este periodo de estos 3 años, se derriba lo que es el último edificio construido y ya se va a edificar el actual Adelphi, el actual edificio del Hotel Adelphi. Insisto, la construcción se prolonga durante estos 3 años, desde el año 1911 a 1914, ya principios del siglo XX. Fijaos en las fechas, que son muy interesantes, porque son estas fechas en las que todo sucede en Europa. El desastre del Titanic, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Lo del Titanic es realmente importante. Supongo que si conocéis la historia de este colosal navío, de este colosal barco y su catástrofe, uno de los astilleros donde fue construido el Titanic fue Liverpool. De hecho, la White Star, que es la compañía que
que construyó el Titanic, pues tenía la sede precisamente en Liverpool. Y este edificio, que se construye en la misma época en la que zarpa el Titanic, y casualmente tiene también, o no tan casualmente, su catástrofe, pues el edificio tiene muchísimo que ver, puesto que con el Titanic y con la Star Line, con la compañía, puesto que se construyó lo que es los interiores del hotel, las habitaciones, prácticamente a imagen y semejanza del Titanic, que es en el mismo estilo. Incluso hay concretamente una suite, la Sefton Suite, que es una réplica idéntica de uno de los salones del Titanic. Y luego ya veremos que en esta Sefton Suite, suceden cosas muy interesantes, fenómenos muy interesantes. Pues bien, este paralelismo entre la Delphi y el Titanic no deja de ser bastante morboso, sin ninguna duda, sobre todo teniendo en cuenta cómo acabó el barco. Se decía en aquel entonces, cuando se construyó, cuando se finalizó la construcción y se abrió finalmente el hotel tal y como lo conocemos actualmente, que era el hotel más lujoso de toda Gran Bretaña fuera de Londres. Hay que tener en cuenta que en la gran capital, en Londres, pues se ubicaban los mejores hoteles, los más lujosos, pero fuera de la ciudad de Londres, estamos hablando de Liverpool, y de toda Gran Bretaña, toda Inglaterra, toda Gales, toda Escocia. Bueno, pues este era en aquel entonces el hotel más lujoso que había, el Adelphi, y ha permanecido pues prácticamente igual que se construyó entonces hasta nuestros días. Fijaos la importancia del hotel Adelphi, que entre sus huéspedes, bueno, pues se han ido encontrando a lo largo de la historia las personalidades más importantes. Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, Winston Churchill, por supuesto, el premier más famoso posiblemente de Inglaterra, y artistas de la talla de Frank Sinatra o Bob Dylan, con lo cual, ya veis, el Adelphi fue y sigue siendo uno de los hoteles más importantes, yo creo que un tanto venido a menos en los últimos tiempos, pero sin duda continúa, ¿no?, teniendo toda esta mística detrás en la ciudad de Liverpool, el Hotel Britannia Adelphi. Y ya llegamos hasta nuestros días, donde, pues como os comentaba, el Adelphi a día de hoy es más famoso por sus apariciones fantasmagóricas y de espectros que por otra cosa, que por toda la historia que tuvo detrás. Vamos a empezar con todas estas apariciones, reportes y todo lo que uno se puede encontrar si visita la Adelphi, aunque ya os comentaba que en todas mis visitas nunca he tenido ocasión de encontrarme con toda esta historia que os voy a comentar ahora. Lo primero que os voy a hablar son de los fenómenos que muchísimos huéspedes han reportado, fenómenos extraños, sin llegar a ser el visionado de espectros, pero fenómenos. Por ejemplo, en los pasillos, vamos a irnos a la tercera planta, que es posiblemente la que se dice que es la más encantada de todas. Se dice que en los pasillos de la tercera planta, os podéis imaginar, en un hotel, bueno, pues clásico, ¿no? Fijaos, seguramente, aunque no hayáis estado en el hotel, pues quien más, quien menos habrá visto, por ejemplo, siempre me remito a la película, al film Titanic, aquel film creo que es de 1997, que ganó tantísimos Oscars. Pues el film, muchas de las escenas están rodadas en este Hotel Adelphi por ese paralelismo que os comentaba anteriormente entre lo que es el Adelphi y lo que fuera el Titanic, ¿no? Las habitaciones, los pasillos del Titanic. Bueno, pues os podéis imaginar todo lo que la escena en sí y todo lo que sucede en estos pasillos y en estas habitaciones. Por ejemplo, en la tercera planta que os decía antes, huellas de manos por las paredes, las típicas huellas que aparecen y desaparecen mientras uno va caminando y que no corresponden a nadie. Son estas huellas como de personajes invisibles. También en esta tercera planta siempre se reportan chillidos y crujidos nocturnos, no solamente crujidos de madera, que podría ser dentro de un edificio, pues ya con un cierto tiempo algo normal, sino incluso esas voces humanas, esos chillidos, esos alaridos que parecen no provenir de ninguna parte en mitad de la noche. También sombras al hilo, ¿no?, de estas huellas de manos que comentábamos, lo mismo, sombras que
que se reflejan en las paredes de los corredores, de los pasillos, y que no corresponden a nadie. Deberían de haber personas, pero no las hay. Es lo mismo que estas huellas de manos, como perteneciendo a personajes invisibles, a espectros, quién sabe. Y todo esto en los pasillos, insisto, en la tercera planta se reporta muchísimo, pero en general en todo el hotel. También en las habitaciones se habla de personas que intentan dormir, están en la cama y escuchan extraños susurros, como si hubiera alguien dentro de la habitación. La gente se alerta, lógicamente, revisa toda la habitación y no hay nadie. Y nuevamente uno vuelve a la cama y vuelve a escuchar esos susurros, como si alguien estuviera cerca. Cambios de temperatura, que ya sabéis que son pues algunos de los fenómenos más atribuidos a estas apariciones espectrales muchas veces, pero cambios realmente bruscos de temperatura. Muchísima gente reporta que entra en su habitación, y la habitación está realmente muy caliente. Atribuyen, protestan, ¿no? Muchas veces llaman a recepción diciendo: oiga, la calefacción de mi habitación está realmente, la temperatura es insoportable, y desde recepción le dicen: la calefacción está desactivada, con lo cual no es posible esto. Y al cabo de unos pocos minutos, lo que era un auténtico horno de habitación es una habitación muy fría. De repente se torna muy fría, unos cambios muy bruscos de temperatura. Incluso ha habido quien ha reportado en cuestión de unos pocos segundos cambios de 10 grados de la temperatura. También se habla dentro de lo que son los baños, dentro de las habitaciones, que a mitad de la noche los grifos se abren solos y se oye el agua corriente, el agua pasar, cuando la persona que está, el huésped que está en la habitación, pues sabe que no ha abierto el grifo y va a comprobar el grifo y el grifo está cerrado nuevamente. Vuelve a la cama y el grifo se vuelve a abrir. Extrañas neblinas que aparecen también cuando uno está intentando conciliar el sueño, abre los ojos en mitad de la noche y ve una extraña neblina pasar por delante en una habitación totalmente a oscuras y cerrada. Algo muy extraño. Y luego el tema de los ascensores, que se ha comentado muchísimas veces. Es cierto que los ascensores de los hoteles pues normalmente están en funcionamiento a lo largo de todo el día, pero lo más extraño es que sin llamar a los ascensores en una planta concreta, pues llegue el ascensor hasta esa planta, se abran las puertas y no haya nadie en el ascensor. Esto lo han reportado muchos huéspedes, que paseando simplemente por el pasillo, sin llamar ni siquiera al ascensor, pues se abren las puertas y no hay nadie dentro. Son algunos de los fenómenos que acontecen, que les podemos buscar una explicación más o menos razonable, racional, pero luego ya podemos pasar directamente a las apariciones, que va a hacer que este Hotel Adelphi, pues como comentaba al principio, se haya convertido, yo creo por méritos propios, en el hotel más encantado de toda la isla de Gran Bretaña. Os hablaba antes de la Sefton Suite, que es esta réplica de uno de los salones, si no me equivoco, creo que era uno de los salones para fumadores que había en el Titanic. Bueno, pues en esta Sefton Suite se han visto hombres vestidos de marineros de la época, de principios del siglo XX. Hay incluso quien ha querido reconocer a alguno de los oficiales del Titanic, viendo fotografías, entre estos marineros que aparecen en esta suite. Realmente, ¿cuál puede ser la explicación? Pues no sabemos si en la época, quizá habría que buscar en los registros, alguno de los marineros del Titanic se registró en este hotel, en el Adelphi, y concretamente pues busca un poco, ¿no?, el paralelismo de la Sefton Suite con los salones del Titanic. No sabemos exactamente a qué se puede deber. Es cierto que se han reportado estas apariciones de marineros de época, no solamente en esta suite, sino también por los pasillos del Hotel Adelphi en general. Con lo cual, bueno, pues no sabemos si el paralelismo, el intentar esa imitación en tierra que parecía que era la Adelphi sobre el Titanic, si esto ha tenido algo que ver en que se haya podido trasladar, ¿no?, los residuos de esos fantasmas del Titanic hayan podido llegar hasta tierra, o quizá una explicación más lógica dentro de lo que cabe, y es que, como comentaba antes, algunos de estos marinos en su día se hospedaran
en el Adelphi y las típicas impregnaciones espectrales pues hayan quedado. Pero bueno, no deja de ser más que inquietante. Algunos otros fantasmas de los que se han reportado la presencia, por ejemplo, el fantasma de un botones de 15 años, un tal Raymond Brown. Este joven, que efectivamente consta que trabajó en el Adelphi en su día, concretamente a principios de los años 60 del siglo XX, parece ser que en agosto de 1961 concretamente falleció en el hotel. Murió, por lo visto, atrapado en uno de los montacargas tras un fallo de uno de estos elevadores. El joven botones Raymond Brown, pues insisto, de 15 años de edad, falleció en este año de 1961. Pues se dice que este botones, este chaval, sigue apareciendo hoy en día en la recepción del hotel y sigue efectuando lo que era su trabajo. Sigue tomando los equipajes y acompañando a los huéspedes hasta sus habitaciones, algo que en principio a los huéspedes pues no les sorprende demasiado, hasta que el botones, el fantasmagórico botones, desaparece delante de los ojos de los huéspedes. Muchísimas veces se ha reportado esto en recepción. ¿Cómo es posible? Estamos buscando un botones que ha desaparecido y en recepción ya son conscientes de que efectivamente este botones es el malogrado Raymond Brown, aquel muchacho de 15 años que falleció, insisto, atrapado en un montacargas del hotel. Y hablando de ascensores, también está el fantasma del ascensor. En uno de los ascensores principales de los que van de recepción a las diferentes plantas, concretamente un ascensor que se ubica justo enfrente de la recepción principal de la Adelphi. Bueno, pues parece ser que hay un invisible fantasma, puesto que muchísimos huéspedes también han reportado que mientras van subiendo en este ascensor, es como si alguien les soplara en la nuca o detrás de las orejas. Y en ocasiones también algunos comentan que alguien, una presencia invisible, les golpea levemente en los hombros, les palmea los hombros, como queriendo llamar la atención. Lógicamente los huéspedes que van en el ascensor se giran pensando que hay alguien detrás, pero no hay nadie. Así que este misterioso fantasma del ascensor es otra de esas extrañas presencias del Hotel Adelphi. Vamos a hablar también de otro de los fantasmas más famosos de la Adelphi. Este incluso se puede ver desde el exterior del hotel, y es que suele apostarse en una de las ventanas exteriores bastante a menudo. Concretamente se dice que se ha identificado como una persona llamada George, un individuo con un frondoso mostacho, con un frondoso bigote y vestido de época de finales de los años 20. Concretamente, tras una investigación, parece ser que se ha llegado a la conclusión de que este fue un huésped que se suicidó en el año 1930, se suicidó en el hotel, concretamente en esa habitación en la cual suele aparecer. Insisto, los reportes dicen que aparece en una de las ventanas exteriores e incluso llama y saluda a los transeúntes. Gente ha llamado la atención, bastante gente, de este personaje, y en un principio, cuando todo esto sucedía, pues la gente de recepción iba a ver qué es lo que pasaba en esta habitación, encontrándose lo primero que la habitación estaba cerrada, que nadie había hecho un check-in en aquella habitación, la habitación estaba vacía, e incluso la ventana en la que se supone que había un individuo apostado saludando, pues también estaba cerrada, con lo cual el misterio de este fantasma bigotudo George, que parece ser que efectivamente coincide con alguien que se suicidó en el año 1930 en el Hotel Adelphi. Otra de las apariciones más curiosas es una especie de una mujer que parece ser que es una carterista, una ladronzuela que aparece de madrugada. Mucha gente en un principio se asusta porque piensa que esta mujer pues es un personaje real que está en la recepción del hotel y que se dedica pues a distraer a los huéspedes y finalmente a birlarles, a robarles algunos enseres, como en este caso las carteras. La mujer ha sido perseguida por huéspedes, por trabajadores del hotel, por los pasillos, bueno, pues intentando detenerla lógicamente, y nuevamente se ha reportado que en mitad de un pasillo la mujer desaparece.
Claro, si fuera solamente en una ocasión o dos, esto hubiera sucedido, pues se podría pensar que efectivamente es una carterista. Sigue siendo extraño lo de que desaparezca en mitad del pasillo, pero parece ser que se ha reportado ya en demasiadas ocasiones. Siempre la misma persona, siempre desapareciendo en mitad de la persecución, con lo cual al final se ha convenido en que esta carterista de madrugada, ya que suele aparecer a altas horas, pues es nuevamente otro de estos extraños fantasmas del Hotel Adelphi. También se reporta en los sótanos del hotel, hay diferentes salones donde está el restaurante, donde están también algunos salones donde se efectúan eventos. Bueno, pues en estas zonas del sótano, en estos grandes salones, se ha reportado también en muchas ocasiones la presencia de una dama de gris con vestido victoriano. Un personaje que cuando se están realizando convenciones o algún tipo de bodas, convites en general, aparece como fuera de lugar, vestida como de otras épocas, todo en un traje gris, y ya son demasiadas ocasiones en las que esta dama ha aparecido, con lo cual pues nuevamente volvemos a hablar de otra de esas misteriosas apariciones fantasmagóricas de la Adelphi. Hay otra habitación, concretamente, a esta se la denomina la Crosby Room, es otra habitación para huéspedes, para alojarse, donde siempre se ve nuevamente una visión desde el exterior a alguien que está a punto de saltar. Alguien que está a punto de saltar desde la ventana de esta Crosby Room al exterior, como, pues nuevamente en un intento de suicidio, quizás, lanzándose desde la ventana a la calle. Claro, se da la voz de alerta. Y nuevamente los sufridos recepcionistas, los trabajadores del hotel, van hasta la Crosby Room y se dan cuenta de que, de la misma manera que comentaba antes con este individuo, con el fantasma de George, pues no hay nadie en la habitación. Tampoco se ha realizado ningún check-in en la mayoría de ocasiones en esta Crosby Room, y la ventana está nuevamente cerrada. Así que otra vez una aparición misteriosa que nadie sabe muy bien a quién corresponde, a alguien, a una persona que está intentando saltar desde la ventana pero que luego de pronto desaparece. Y nuevamente nos vamos a ir a la tercera planta. Me he dejado esta aparición para prácticamente el final porque no deja de ser inquietante. En una de las habitaciones de la tercera planta, que curiosamente nunca se ha reportado en qué habitación sucedió esto, yo me imagino que para que... una de dos, o la gente no rechace la habitación o la gente no quiera hospedarse más todavía en esta habitación. En una habitación de la tercera planta sucedió una curiosa anécdota a un huésped mientras dormía, y es que el huésped directamente lo describió de tal manera que en un momento dado abrió los ojos en mitad del sueño, se despertó y justo delante de él se encontró, según su descripción, a un demonio que le estaba observando con una mirada maliciosa y con una sonrisa realmente más que inquietante. Cada cual se puede imaginar lo que describió este huésped como un demonio, porque la descripción desde luego deja lugar a todo tipo de imaginación. Él insistió en su día que no fue un sueño, que él estaba completamente despierto. Es más, salió horrorizado, tal y como estaba con su ropa de dormir, corriendo hacia la recepción para decir esto. Y lógicamente cuando los recepcionistas, trabajadores del hotel subieron, no había nadie, no había ningún demonio, no había nada. Pero aquel huésped sigue manteniendo que la historia fue cierta. Nuevamente la tercera planta y nuevamente una extraña aparición en el Hotel Adelphi. Os estaréis preguntando si, ya lo comentaba al principio, pero si podéis visitar el hotel, la famosa tercera planta. ¿No? El hotel está perfectamente abierto. El hotel, comentaba antes, tiene unos precios realmente muy económicos. A partir de 30-35 libras uno puede hospedarse tranquilamente en el Hotel Adelphi. Desde luego, comparado con otros hoteles, ya no solo de esta calidad, porque estamos hablando de un hotel de lujo, sino otros muchos de la zona, en el centro de Liverpool, es un precio realmente fantástico, muy económico. Y quién sabe, hay quien dice que este hotel está muy venido a menos, que la atención es realmente bastante pobre. Incluso se da la circunstancia de que en lo que son las habitaciones no hay wifi, no hay conexión a internet, sino que uno solamente puede conseguir el wifi, que es algo
prácticamente habitual en todos los alojamientos de muchísimos lugares, tener un wifi totalmente gratuito pues no está disponible en todo el hotel, solamente en los salones comunes. Y bueno, también se dice que la atención pues ya no es lo que era, y que algunas habitaciones incluso ya no están tan limpias como deberían de estar. Bueno, sea por la razón que sea, los precios de la Adelphi han bajado muchísimo y son muy asequibles. Lógicamente también está quien dice que es por todo este tema fantasmagórico y por todos los espectros que se pueden reportar. Es un complejo hotelero fantástico, hay que decirlo. Tiene todos los servicios, tiene su propio spa, tiene varios restaurantes, bares, por supuesto, tiene un gimnasio, tiene piscina propia. Insisto, un hotel clásico, famoso y algunos pueden entrecomillar incluso de lujo de la ciudad de Liverpool, pero con todas estas apariciones misteriosas y fantasmagóricas. Insisto, los que visitéis Liverpool, si tenéis ocasión, bueno, desde luego la vais a tener porque la Adelphi suele estar prácticamente siempre disponible, hay muchísimas habitaciones, con lo cual si tenéis ocasión yo os recomiendo que visitéis la Adelphi y bueno, quién sabe, quizá vosotros tengáis suerte y podáis reportar alguna presencia, algún caso o fenómeno paranormal. Desde luego, si es así, os voy a pedir realmente que nos lo comentéis, ¿no? Que nos lo dejéis en los comentarios y bueno, pues si alguno ya habéis tenido esa experiencia también, por favor, hacednoslo saber. Vamos a terminar ya el podcast de hoy sobre todas estas apariciones fantasmagóricas en el Hotel Britannia Adelphi de Liverpool. Espero que os haya gustado y antes de irme os quería recordar que, bueno, aparte de nuestro canal Planeta Cero, ya sabéis que también estamos en otro canal donde tratamos, tanto en YouTube como en iVoox, tratamos temas algo menos misteriosos. Bueno, pues cotidianidad, mundo, sociedad, es nuestro canal Planeta Absurdo, donde, bueno, compartimos podcast y programa con nuestro amigo de Buenos Aires, Gustavo Maher. Si queréis, bueno, pues podéis también visitar nuestro canal en Planeta Absurdo y seguir nuestros podcasts. Esto ha sido todo por hoy en Planeta Cero, todo sobre las fantasmagóricas apariciones del Hotel Britannia Adelphi en Liverpool. Espero que os haya gustado el podcast y os emplazo hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Bye.